Mateo 1,25. Mateo 1,25, porque quiero sacar el tema de la perpetua virginidad de María, ¿no? Preguntarles, a ver, pues que me expliquen cómo encaja Mateo 1,25, que dice que José no la conocía o no tuvo relaciones sexuales con María hasta que dio a luz al hijo, al niño, ¿eh? Lo que se sobreentiende que después sí que tuvo. Dejaría de ser virgen, ¿no? Entonces quiero que me expliquen cómo encaja este versículo en la doctrina falsa de la virginidad perpetua de María. Pero antes de esto vamos a entrar en contexto, ¿no? Como decía, la mayoría, bueno, muchas Biblias, como la Biblia Cantera de Iglesias, Biblia de Jerusalén, Biblia del Cántaro, de Guneman y otras, lo traduce así, ¿no? Y no la conocía hasta que ella dio luz a un hijo. Muchas otras incluyen hijo primogénito, ¿no? Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, y la conservó virgen hasta que dio a luz a un hijo, ¿no? Interesante. La conservó virgen, pero solo hasta que dio a luz al hijo. Luego ya no. Se sobreentiende, ¿no? La diosa habla hoy, por ejemplo, dice que no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. Y la Biblia traducción al lenguaje actual hace la misma traducción. Pero mira, muy interesante lo que dice la Biblia textual. Dice lo siguiente. Bajo la nota conocía, ¿no? Y no la conocía, hay una nota que pone: el imperfecto señala con precisión el lapso en que no tuvo trato marital con ella. Así que no es un tiempo eterno, digamos. María no fue virgen de forma perpetua, sino que está señalando un lapso de tiempo. ¿Dónde acaba ese lapso? Cuando tuvo al niño. Así que la Biblia textual te está diciendo que no fue virgen para siempre, que hubo un tiempo en el que fue virgen, pero que ese tiempo tenía un fin, cuando dio luz a un hijo. Interesante también lo que dice la palabra de Dios para todos y los santos evangelios del Padre Petit. Vierten este versículo de manera igual. Dice, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después de que ella diera luz un hijo. Hasta después. O sea, después sí que tuvo. No tuvo cuando hasta el hijo, pero después sí, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Bueno, muy interesante, y esto podéis apuntarlo. Bueno, más bien, voy a hacer una cosa. Cuando suba el vídeo recortado de este directo, voy a poner un link en esta sección para que podáis descargar estas referencias que voy a citar ahora, porque son muy interesantes, ¿vale? Vamos a hablar de diferentes comentarios, obras de consulta, enciclopedias, acerca de Mateo 1,25. Por ejemplo, ¿qué dice el comentario bíblico de William MacDonald? Dice en Mateo 1,25, la enseñanza de que María, no está escrito por testigos de Jehová, por si acaso alguien se lo pensaba, la enseñanza de que María continuó virgen toda su vida fue refutada por la consumación de su matrimonio mencionada en este versículo, Mateo 1,25. Y luego más adelante, hablando de 1 Corintios 9,5, dice, los hermanos del Señor designa probablemente a sus medio hermanos reales. Dice, o quizás a sus primos. Bueno, da esta posibilidad, pero dice, este texto por sí solo no resuelve este problema. Hablando de 1 Corintios 9,5, pero dice, pero otras escrituras indican que María sí tuvo otros hijos después de Jesús, el primogénito. ¿Y qué referencias da a continuación? Entre ellas, Mateo 1,25. Interesante también lo que dice el comentario bíblico de Modi, el comentario bíblico Modi de Everest F. Harrison. Muy interesante. Dice lo siguiente, las palabras hasta y primogénito no indican necesariamente lo que ocurrió luego. No necesariamente. Pero dice, no obstante, sería natural inferir que se estableció la relación conyugal normal a menos que uno se empeñe en sostener la perpetua virginidad de María. Y dice, Mateo no muestra trazas de tal tendencia. Así que, ¿qué sería lo normal? Según el texto de Mateo 1,25, ¿qué sería lo normal? Que después de tener al hijo, tuvieran una relación de marido y mujer, de esposo y esposa, normal, teniendo relaciones sexuales. También tenemos al nuevo diccionario bíblico Certeza, donde este sí que es muy interesante. Dice, he sacado varios extractos, ¿vale? Dice, en realidad, todos estos esfuerzos para transformar o manipular los textos de las escrituras, hablando
de versiones católicas provienen del deseo de demostrar el dogma de la virginidad perpetua de María. Así que, como quieren perpetrar este dogma, traducen Mateo 1,25 de formas diferentes, como por ejemplo, y sin que la conociera, dio a luz a su hijo. Y sin que la conociera, dio a luz a su hijo. Lo que están diciendo es, dio a luz a Jesús sin tener relaciones sexuales. Bueno, esto es cierto, pero esto no es lo que nos dice la gramática griega. Esto no es lo que nos dicen, pues, si vamos a cualquier interlineal. La traducción no es esta, esto es incorrecto. Esto es una versión tendenciosa para intentar esconder el hecho de que María no era virgen perpetua. Este mismo comentario, el diccionario bíblico Certeza, dice, en otra sección dice lo siguiente: tampoco permaneció virgen perpetuamente por cuanto vino a ser verdaderamente la mujer de José. Sobre este versículo, Mateo 1,25, afirma la Cueva, conocido, dice, el pretérito imperfecto del verbo griego conocer señala aquí con toda precisión el lapso de tiempo durante el cual José no tenía trato marital con ella. Dice, por lo general las versiones católicas suavizan, comillas del autor, suavizan la traducción de Mateo 1,25 para que no salte a la vista la evidente implicación de su texto. La correcta traducción dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y luego dice también, la virginidad perpetua se enfrenta totalmente contra la estructura del texto griego de Mateo 1,25. Así que el texto griego no apoya para nada la virginidad perpetua. Dice, cuya traducción correcta debería ser, pero José no la conoció carnalmente hasta que ella dio a luz un hijo. Este texto es torcido en las versiones católicas, lo dice la obra, no yo, torcido en las versiones católicas que lo traducen de la siguiente forma, la cual, sin que él antes la conociese, dio a luz un hijo. De esta manera se esquiva la estructura del texto griego en que el tiempo verbal y la preposición eos señalan con toda precisión que José no tuvo relaciones carnales con María hasta haber nacido Jesús. Muy, muy interesante. Un par de referencias más y hacemos unas llamadas. Dice el Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco de la Cueva, que ya mencionamos antes algo de Francisco de la Cueva, dice, la perpetua virginidad de María contra lo que la Biblia enseña en Mateo 1,25, o sea, va contra lo que la Biblia enseña de Mateo 1,25. Y siempre que se menciona a los hermanos de Jesús, va en contra de lo que la Biblia, cuando la Biblia menciona hermanos de Jesús, dice la Cueva que va en contra, ¿no? Y dice, este dogma fue declarado en el concilio segundo de Constantinopla en el 553, que definió a María como siempre virgen. Para esa fecha había crecido mucho el aprecio de la vida monástica y el menosprecio del matrimonio como estado imperfecto del cristiano. Recordamos esto, nos recuerda lo que decíamos antes, ¿no? Las filosofías humanas, las creencias y tendencias humanas se infiltraron en la congregación cristiana deformando ciertas creencias como la de la virginidad perpetua de María. Esto es una señal de que no es la iglesia verdadera, como decíamos antes. Y un último diccionario, el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia de Wilton M. Nelson, dice lo siguiente: la interpretación natural de varios textos implica que era padre de varios hijos, está hablando de José, e hijas con María, de varios hijos e hijas con María. Así que tenemos un montón de enciclopedias, de diccionarios, de comentaristas bíblicos que dicen, y no son testigos de Jehová, que la Biblia, en concreto, porque he buscado información de Mateo 1,25, pero hay otros muchos más versículos que también apoyan esto, ¿no? La Biblia no apoya la virginidad perpetua, más bien la echa por tierra. Mateo 1,25 desmiente la virginidad perpetua.